Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, señoras y señores legisladores. Muchas gracias por la invitación para acudir ante esta soberanía a presentar la minuta de reforma constitucional que ha sido aprobada ya por el Congreso de la Unión. Señor gobernador, amigo y compañero entrañable, don Julio Menchaca, muchas gracias. No nada más por acompañarnos en esta tarde, que es un cachito de la historia de este país, lo que estamos escribiendo, sino por su generosidad, por su amistad, por su decidido compromiso para trabajar en favor de Hidalgo y desde luego del país. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como bien dijo ya la presidenta, acudo ante esta soberanía por instrucción del presidente de la República, quien me ha indicado para abrir una página de la historia política del país. Algo que no se hacía o no se había hecho antes de esta época de transformación. Primero es valorar la representatividad, el trabajo de los señores, de las señoras y señores legisladores locales, que son parte esencial, fundamental del constituyente permanente. El constituyente permanente lo integran las cámaras de diputados federal, la Cámara de Senadores, que conforman el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, Poder Legislativo Federal, y los congresos locales. Sin ustedes no habría reforma constitucional posible. Para ello necesitamos, pues cuando menos la mitad más uno de los 32 congresos estatales. Y sucede que nunca antes se había dado un ejercicio democrático como este. Antes de que existiera el correo electrónico y el internet, pues yo me imagino que a lo mejor en palomas mensajeras mandaban las minutas que eran aprobadas sin que les dieran tiempo a los legisladores para responderles. Yo fui legislador local y me tocó ver cómo hablaban y decían, ahí va por fax el documento nunca llegaba y más tardaban en hablar que en pelearse en las diputaciones locales por ver qué estado la aprobaba primero. Ahora es distinto, ahora el presidente está interesado y comprometido en que haya un diálogo directo, sobre todo con ustedes, los legisladores locales, porque ustedes no nada más forman parte del constituyente permanente, sino son la representación más cercana que hay con los ciudadanos, con el pueblo en sus respectivos estados. La Cámara de los Diputados Federales, desde luego, que representan al pueblo, y los senadores representan a los estados de la Federación. Pero para nosotros, ustedes son una parte importantísima y son, como les digo, pues la representación popular. Por eso estamos aquí esta mañana. Les agradezco que se haya convocado a esta sesión con carácter de solemne y que me permitan exponer los términos de la reforma constitucional. Es una reforma al artículo 5º transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional en marzo del 2019. En aquella época se aprobó que la Guardia Nacional, que se constituyera la Guardia Nacional y que ésta realizaría tareas de seguridad pública en todo el país,
que tendría un mando de carácter civil y que lo conformarían elementos del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Armadas permanentes, y que habría un plazo perentorio para que la Guardia pudiese entrar en funciones y para que la Guardia terminara sus labores de seguridad pública y regresara, como se dice, a sus cuarteles. Ese plazo se vencía en marzo del año 2024. Y he de confesarles que el Ejecutivo Federal no pensaba ya enviar ninguna iniciativa de reforma constitucional en el tema de la Guardia Nacional, porque habíamos presentado ante el Congreso de la Unión una reforma a leyes secundarias, como son la ley de la Guardia Nacional, la ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que fueron aprobados y que, por cierto, están controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un procedimiento que seguramente todavía tomará algunos meses para que puedan emitir su fallo. Finalmente, y hago aquí, cuento un poco la anécdota, el día 31 de agosto de este año, el coordinador de los diputados federales de Morena y ahora presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, me llamó y pidió verme. Lo recibí y me dijo: vengo acompañado del coordinador de los diputados del PRI y del dirigente nacional del PRI. Pues pásenle. Y me dicen: oye, pues queremos proponerles que retomemos el diálogo político que tanta falta hace en el país. Pues a ustedes sí les confieso que ese diálogo se había roto el día más o menos 4 o 5 de abril con motivo de la votación de la reforma eléctrica. Y me presentaron un documento que contenía una propuesta de iniciativa de reforma constitucional de este quinto transitorio y que la quería presentar la diputada Yolanda de la Torre, que ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Yo lo leí y les pedí pues un día para afinar detalles y saber si estábamos en condiciones de reiniciar ese diálogo. El día 1 de septiembre, con motivo de la presentación del informe, volví a encontrarme a Ignacio Mier y a los dirigentes del PRI y les dije que sí, que estábamos en la posibilidad, que a nosotros sí nos interesaba que se diera esta reforma y se ampliara el plazo de participación. La iniciativa fue presentada el día 2 de septiembre y se votó en la Cámara de Diputados el día 10 más o menos. ¿Por qué necesitábamos un acuerdo político para transitar? Pues porque estas reformas constitucionales requieren una mayoría constitucional, que son las 2/3 partes de cada una de las cámaras. Se aprobó en diputados con un solo párrafo, era cambiar de marzo del 2024 a marzo del 2028. Abro un paréntesis para comentarles que aunque nosotros no pensábamos, así lo había hecho público ya el titular del Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, enviar iniciativas de reforma constitucional. Cuando nos la presentaron, pues decidimos adoptarla. ¿Por qué? Porque era muy complicado que en marzo del 2024 pudiésemos ir a construir un consenso. Pues en esa época el país estará inmerso ya en pleno proceso electoral federal, se van a renovar 1 o 2 meses después las cámaras, diputados federales, diputados senadores, se renuevan cuando menos 8 o 9 gubernaturas y sobre todo pues habrá elección presidencial y hubiese sido muy complicado construir un acuerdo. Por eso hicimos nuestra la propuesta y una vez que fue aprobada en diputados pasó a la Cámara de Senadores, donde ahí pues había que construir otras condiciones para que la iniciativa
prosperara. En una primera instancia tomaron los senadores la decisión de retirar la minuta y regresarla a las comisiones porque no se reunía el número de votos suficientes para la aprobación, que era de 85. Se quedaban cortos por 1 o 2 votos. Entonces, esa misma tarde yo tuve oportunidad de ir al Senado y allí me abordaron un grupo de legisladores, de senadores del PRI. Entre ellos recuerdo a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Silvana Beltrones, a Erubiel Ávila, a Manuel Añorbe y otros. Venían acompañados del senador Miguel Mancera y me entregaron un documento y me dijeron, léalo y queremos que usted nos ayude a sentarnos con los integrantes o cuando menos con los coordinadores de Morena, de PT y Verde en el Senado y tratar de, y estuvimos de acuerdo y entonces se modificó, se le hizo una adenda a la iniciativa de origen de Cámara de Diputados y ya se le dio forma al quinto transitorio de otra manera, con contenidos que aseguran la viabilidad del trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, votándose en la Cámara de Diputados en ese instante ya con 87, de senadores, perdón, con 87 votos a favor, lo que era aprobatorio ya por la mayoría constitucional. Regresó a Cámara de Diputados, que era la Cámara de origen, porque tenían que validar las modificaciones que la Cámara Revisora había hecho y fue finalmente aprobado. Y ese es el dictamen, la minuta que el Congreso de la Unión ha hecho llegar a ustedes para que la conozcan, la discuten y desde luego que la voten. Y el motivo de mi presencia no es nada más iniciar esta etapa de diálogo democrático, sino también pedirles que la analicen y que apoyen esta reforma constitucional. Más allá de posiciones partidistas, políticas, que tienen toda nuestra convención y nuestro respeto, pues lo que necesitamos es cerrar filas en torno al país. México no puede seguir desangrándose por egoísmos o por posiciones políticas válidas, divergentes, pero válidas. Básicamente, la reforma constitucional contiene la ampliación del plazo y contiene, entre otras cosas, regula cómo va a ser la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la regula? Mediante una definición que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había reconocido. Y dice el artículo 5º transitorio que durante los 9 años que esté en funciones siguientes a la publicación del decreto, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para que colabore en tareas de seguridad pública, siempre y cuando estas tareas sean de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada y complementaria, y le acompaña la definición que comenté que la Corte ya había hecho. Seguidamente se le agregó un párrafo que me voy a permitir leerles. Dice aquí: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 constitucional. Este párrafo es posiblemente el más importante de toda la reforma al transitorio. ¿Por qué es el más importante? Porque quienes son abogados y ustedes, los legisladores, saben que hay asuntos que se entienden de manera explícita y otros, o que se definen de manera explícita y otros de manera implícita. Así me lo enseñó Santiago Nieto, que nos acompaña. Y esta redacción, pues implícitamente, valida en términos constitucionales el que la Fuerza Armada Permanente pueda prestar tareas de seguridad pública. Reviste pues ya de constitucionalidad el actuar de la Fuerza Armada Permanente, que lo integran
el Ejército Mexicano, desde luego la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina. ¿Y por qué lo hace? Porque en la reforma a la ley orgánica y a la ley del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas, de las que ya le comenté, hay un apartado que incorpora a la Guardia Nacional como un ente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de Defensa Nacional tenía hasta antes de esa reforma dos organismos o dos entes, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Ahora ya se agrega la Guardia Nacional. Y como aquí dice este párrafo, que la Fuerza Armada podrá prestar bajo su propia organización y medios, quiere decir que puede ya la Secretaría de la Defensa conducir las tareas de seguridad pública, siempre y cuando sea con las condiciones que ya se especificaron hace un momento. Y adicionalmente a esto, pues ya se regula la manera en la que se va a participar. Se vuelve a poner de manifiesto que tiene que ser con respeto a los derechos humanos y sobre todo con respeto a nuestras tradiciones o a las tradiciones de las comunidades indígenas o pueblos originarios del país. Se crea también una comisión bicameral, Senado y Cámara de Diputados, que será la facultada para ordenar y para recibir todo el trabajo complementario que deben de hacer obligadamente algunas áreas del Ejecutivo Federal y los estados y los municipios. Impone la obligación de presentar informes semestrales en las cuales se vaya actualizando el diagnóstico y se vaya paulatinamente incorporando la capacitación y el equipamiento de las policías municipales y las policías estatales. Esto es una necesidad si aspiramos a que a más tardar al 2028, pues nuestras Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y la seguridad pública regrese a cargo de las policías municipales y de las policías estatales. Al día de hoy hay muchos municipios en el país, aproximadamente 217 municipios, que no tienen policías municipales. Y no las tienen porque por razones a lo mejor políticas, porque quienes llegaron al cargo de presidente municipal o recibieron financiamiento para entregar, como se dice coloquialmente, la plaza, la corporación de seguridad pública, de reglamentos municipales, hasta de obras públicas, o bien porque hasta por temor, mejor los presidentes o presidentas municipales prefieren hacerse a un lado y desaparecen a la policía municipal. Es el caso, por ejemplo, de Irapuato. Irapuato hubo un lamentable incidente, suceso, perdieron la vida o fueron asesinados 12 ciudadanos una tarde de domingo y nos pidieron la colaboración de la Guardia Nacional y resulta que en la investigación aparece la connivencia de las policías municipales con el crimen organizado. Platicamos con el gobernador y el gobernador nos pidió que interviniera la Guardia Nacional, que se retirara la policía municipal y que quedara al mando la Guardia. Y estamos ahí haciendo un trabajo complementario, en tanto pues la Guardia Nacional hace las tareas de seguridad pública, pero así hay otros municipios, en Michoacán, en Zacatecas, donde estamos colaborando en ello, y hay algunos otros de Guanajuato. ¿Qué quiero dejar de manifiesto? Pues la total disposición del gobierno federal para trabajar de manera coordinada con los estados, con los municipios, respetando siempre la autonomía del estado y de los municipios, pero el compromiso de combatir de manera conjunta pues al crimen organizado e ir recuperando la tranquilidad, la paz en los municipios y en los estados. Lo que sí yo, y lo digo abiertamente, pues nosotros así como venimos a pedir el apoyo
de la legislatura. Lo hicimos en su momento con el gobernador Menchaca, platicamos con él y le pedimos que nos ayudara también a transitar con senadores, con diputados y hacer trabajo político para construir este acuerdo, que por cierto aprovecho para felicitar y agradecer a los diputados federales por Hidalgo, a los senadores de la República, a la senadora de la República por Hidalgo, que hayan apoyado decididamente esta iniciativa. No faltó ninguno, la senadora del PRI, los senadores de Morena, todos como uno solo aprobaron en su momento esta iniciativa. Y adicionalmente, y con eso termino, pues también la reforma constitucional prevé la creación de un fondo en el año 2023 que se reflejará en presupuesto de egresos 2024, mediante el cual el 40% de esos recursos van a ir a las Fuerzas Armadas y el restante 60% se va a dividir entre estados y municipios. ¿De dónde va a salir el recurso para la creación de ese fondo? Pues simple y sencillamente de los miles de millones de pesos que actualmente hemos detectado en cuentas bancarias que están congelados, si así se le puede llamar, porque tienen identificación o son recursos que derivan de actividades de procedencia ilícita. Estamos hablando de extorsión telefónica, de secuestro, de delitos relacionados sobre todo con el crimen organizado, 20 y tantos mil millones de pesos que serán la parte de inicio de ese fondo. Ya fue aprobada la iniciativa en Cámara de Diputados, seguramente los senadores la empezarán a discutir una vez que pase la discusión de Ley de Ingresos y de Ley Federal de Derechos. Pero bueno, pues con esto creemos que paulatinamente se va a ir no nada más recuperando la paz, la seguridad en los estados y municipios, sino también generando las condiciones para que una policía civil capacitada, mejor preparada, con una noción de orden, que es el que tiene afortunadamente nuestras Fuerzas Armadas, pues pueda ser viable en el país. Terminaría también diciéndoles que no estamos de acuerdo con el discurso de que se está militarizando al país. La verdad es que en este país las noches oscuras como la de Tlatelolco, como la de julio del 70, lo de Ayotzinapa afortunadamente, pues ya quedaron atrás. El ejército mexicano, que por ahí dice que tiene 100 años de lealtad y honor desde que fue creado, nació como institución en Piedras Negras, Coahuila, si mal no recuerdo, en la hacienda de Cuatro Ciénegas, pues se ha distinguido por su lealtad, por su institucionalidad, por defender con honor a la patria. Y el último presidente de origen militar que este país tuvo fue el general Ávila Camacho, quien sustituyó al general Lázaro Cárdenas. Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas, pero aquí no hay ninguna militarización. Lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país. Si no es con una institución leal, institucional, válgase la redundancia, preparada, capacitada, con orden, con disciplina, como es las Fuerzas Armadas Permanentes, pues no le vamos a ganar la batalla a la inseguridad. Y entonces se quedará en un sueño lejano la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos, las hijas de todos puedan libremente salir a las calles a jugar, a disfrutar de los parques, que las madres o las mujeres que trabajen no regresen en el microbús, en el autobús, en el transporte público con el miedo de ser víctimas de la delincuencia
que la gente pueda transitar libremente por las calles ya sin temor alguno. Ese es el anhelo de todos y eso es lo que el presidente de la República quiere para el país. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de combatir las causas, no los efectos. Por eso hay programas sociales como el de Jóvenes Construyendo al Futuro, que le abren otro horizonte de crecimiento y de incluso de participación social a nuestros jóvenes. Hay muchos cientos de miles de jóvenes que, y con todo respeto lo digo, que su máxima aspiración era tener una motocicleta para servir de halcones del crimen organizado, y eso afortunadamente ya está terminando y terminará cuando se consolide la política social de este gobierno. Pues yo quiero nuevamente agradecerles a todos y a cada uno de ustedes el que nos hayan permitido estar aquí y ratificarles a ustedes, al señor gobernador, a la magistrada representante del Poder Judicial y a todos que nos acompañan esta tarde, decirles que tengan confianza, que el gobierno federal está ocupado y preocupado en la transformación del país, que el gobierno federal nunca ha pensado en la militarización de este país porque tiene a un presidente que de entrada, por convicción, por principios, nunca daría una instrucción para reprimir al pueblo de México. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Gobierno de México.